Ya, a ver, estos son las principales de erradicación, ¿cierto? Que son la erradicación a través de químicos, ¿cierto? En Colombia se ha hecho principalmente a través de glifosato, y la otra es la erradicación manual, ¿cierto? La erradicación con herbicidas, con químicos, tiene una historia muy vieja en Colombia, que se remonta incluso a los años 70, cuando el gobierno de Turbay empezó a fumigar cultivos de marihuana. Hubo mucha polémica en esos momentos. Es en la década del 80 en que en Colombia se empiezan a ver cultivos importantes ya de hoja de coca, más aún en la década de 1990, ¿cierto? A mediados de 1990 Colombia se convierte en un importante cultivador de hoja de coca, ¿cierto? Porque relegando a un segundo y tercer lugar a Perú y Bolivia, que habían sido anteriormente los principales países cultivadores, porque los colombianos iban y compraban ya la base de coca, ¿cierto? A partir de los cultivos que se hacían en Perú y Bolivia. En los años 90, los colombianos ya no tienen necesidad de eso porque aquí están los cultivos, ¿no? Entonces, este transporte de base de coca a esos países ya deja de hacerse. Entonces, a partir de los años 80, debido a la expansión de los cultivos de hoja de coca, se empieza a buscar la fumigación de cultivos de hoja de coca, pero eso siempre fue muy polémico porque las comunidades se oponen, ¿cierto?, a la fumigación debido a los efectos que tiene esa fumigación por efectos sobre los cultivos legales, ¿cierto? Los cultivos de panqueques que llaman, los que la gente come, pues también son afectados. Siempre se dijo que los cultivos mataban los animales, afectaban las fuentes de agua, tenía consecuencias incluso sobre los embarazos. Entonces había una serie de había abortos espontáneos, ¿sí? Todas esas consecuencias asociadas hacían que la gente rechazara, pero también estaba el tema de que la gente en muchos lugares obtenía sus ingresos a partir de los cultivos de hoja de coca, pero también se oponían a que les destruyeran sus cultivos de hoja de coca, pero había un tema adicional con las fumigaciones, que son estas cosas que les digo, ¿cierto? Que afectan no solo los cultivos, sino tienen consecuencias adicionales muy grandes. Más recientemente, esto ya fue a finales de los años 90, y sobre todo en la década anterior, la década del año, ¿cierto?, del 2010, surgió un nuevo elemento de conflicto, que fue el tema internacional, particularmente con Ecuador, ¿cierto? Los cultivos, debido a la persecución de los cultivos en ciertos lugares, los cultivos se fueron desplazando a ciertos lugares como la zona del Pacífico, zonas fronterizas, ¿cierto? Se ha convertido como los principales lugares de cultivo. Los productores encuentran refugio en otros países, ¿cierto? Entonces hay cultivos importantes en la zona de Catatumbo, ¿cierto?, limítrofe con Venezuela. Hay cultivos importantes en la zona de Nariño y de Putumayo, limítrofe con Ecuador. Está todo el tema del Pacífico, ¿cierto?, que es una zona de muy difíciles accesos. Allá hay muy pocas carreteras, existe todos estos esteros y manglares y meandros en el agua, ¿cierto?, que hacen que el control también sea muy complicado y crea muchas vías de salida, ¿cierto?, para toda la producción de drogas. Pero en la medida en que los cultivos se desplazaron las fronteras, se desplazaron frontera con Ecuador principalmente, el gobierno ecuatoriano empezó a elevar ciertos tonos de protesta, y en el ambiente difícil que se vivió en la relación entre Colombia y Ecuador sobre todo durante el gobierno Uribe, al final el gobierno colombiano se comprometió a no fumigar en zona de frontera, ¿cierto?, a respetar unos límites de 10 kilómetros para, ¿cierto?, desde la frontera con Ecuador hasta estos 10 kilómetros en los cuales no se fumigaría. Y lo que se empezó a impulsar fue la erradicación manual, que implica
contratar a una cantidad de personas para que arranquen ciertas las plantas directamente, lo cual tiene otro tipo de complicaciones. Las primeras son las de seguridad, ¿cierto? Porque es más fácil botar el veneno desde el cielo. Claro, pues muchos de los cultivos son protegidos por actores armados, principalmente FARC y también otro tipo, ¿cierto? Armados, que puede ser paramilitares, y la misma gente que está protegiendo esos cultivos. Pero pues desde cierta altura pues el disparar se hace más difícil, lo que por otra parte también hace que muchas veces la volar se hace de manera indiscriminada. Para evitar precisamente que les disparen, los aviones tratan de volar más alto, pero esto hace que sean menos precisos, ¿cierto? Entonces produce todos estos problemas adicionales que les estoy comentando, ¿sí? Puede caer sobre los cultivos legales, ¿cierto? Lícitos, puede caer sobre las fuentes de agua, puede caer sobre las casas, en lugar de caer directamente sobre las casas, sobre los cultivos ilegales, ¿cierto? Está este problema de la seguridad. Pero debido a los problemas sociales, la protesta de las comunidades por las fumigaciones, debido a los problemas internacionales, ¿cierto? Los vecinos, en particular Ecuador, se protestan por los cultivos, por las fumigaciones también. Entonces el gobierno impulsó crecientemente la erradicación manual, que, como les digo, implica problemas de seguridad porque supone poner una cantidad de civiles, ¿cierto?, que son los erradicadores, que deben ser protegidos por hombres armados. Usted sabe que nuestro territorio de topografía es muy complicada, sobre todo en zonas montañosas, ¿cierto? Si hay un vallecito en el cual están dando estos cultivos ilegales, pues es muy fácil para unos guerrilleros que se ponen las puntas, ¿cierto?, en los filos de las montañas, llegar y disparar sobre la gente, y de hecho pues, han muerto varios erradicadores y los soldados y policías que los protegen. Pero el gobierno ha promovido la erradicación manual pues, por estas cosas que les estaba mencionando. La erradicación manual tiene sus propios problemas, ¿sí?